Gloria a Dios. La carta del apóstol San Pedro, capítulo 1. La primera carta, capítulo 1, y leemos del verso 3 en adelante. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os ha predicado o han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. En el tema anterior, hermanos, como una introducción a esta carta, habíamos estudiado que el propósito de la epístola del apóstol era la de animar y fortalecer la fe de los creyentes, ya que ellos estaban pasando, hermano, ese fuego de prueba, es decir, la persecución desatada en el mundo de entonces. Ahora, hermanos, lo que hemos leído, Pedro enumera lo que Dios hizo y está haciendo a través de Jesucristo su Hijo. Y por eso ahí, hermanos, somos llamados a vivir una esperanza viva, en el sentido que nos esperan, hermanos, galardones, como es la vida eterna. Ese es el cuadro, hermanos, que se nos presenta aquí en los versos que hemos leído. Diríamos, hermanos, el creyente depositario de una esperanza viva. Amén. Vamos a entrar a los detalles. Verso 3 dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense cómo Pedro, hermanos, glorifica a Dios y a la vez pues a nuestro Señor Jesucristo,
que a través, hermanos, de la gracia de Dios, de su misericordia, hermanos, nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva. Y dice ahí, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando habla de renacer, hermanos, es que Él nos dio, hermanos, un nuevo nacimiento. Es decir, hermanos, que para que nosotros tuviésemos acceso a lo espiritual, para podernos reconciliar con Dios, era una necesidad urgente, hermanos, de que Dios interviniera en nuestras vidas, regenerando nuestra vida. Eso es el nuevo nacimiento. Ustedes recordarán las palabras de Jesucristo a Nicodemo, cuando le dijo, hermanos, a Nicodemos, le dijo, hermanos, si no nacieres de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Más adelante le vuelve a recalcar diciendo, hermano, os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces ahí, hermanos, se deja sentado cómo Dios venía operando, cómo Dios operó en nuestras vidas para accesar para lo que somos ahora, creyentes, hijos de Dios, y que tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Nos hizo renacer, nos dio un nuevo nacimiento, operó en nuestras vidas, hizo renacer, hermanos, el Espíritu en nosotros. De tal manera que ahora, hermanos, podemos contar con lo que es la carne y lo que es espiritual. Lo espiritual fue lo que hizo renacer. ¿En qué sentido? El pecado nos había alejado de Dios. Espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando vino el Señor, hermano, a través de Jesucristo, nos hizo renacer. Nos resucitó a una nueva vida. Y más adelante dice, hermanos, de que nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjense, hermanos, la operación, y que era una necesidad urgente. Mientras la persona no nazca de nuevo, no tiene acceso a lo espiritual, no tiene acceso a Dios. No importa cuán religioso, no importa cuán moral sea la persona, necesita ser tocado por Dios. Todos estos hombres, hermanos, que vemos en las Escrituras, fueron tocados por Dios. No había otra forma en que ellos pudieran cambiar sus vidas. Tenemos el caso del apóstol San Pablo. Era conocido como Saulo de Tarso. Ese hombre, hermano, participó en la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Se gozó, disfrutó poder, hermano, tuvo la complacencia de ver cómo mataban precisamente a Esteban. Más adelante se le da autoridad y pide él hombres para perseguir a los cristianos. Y en su testimonio dice que cuando los capturaba, dice, hermanos, que los hacía, hermanos, blasfemar contra Cristo. A otros les daba muerte. Pero camino a Damasco, dice la Escritura, ahí se le apareció el Señor y ahí cambió su vida. Cambió. Miren, por muy duro, por muy de hierro que sea el corazón del hombre, cuando Dios lo toca, le da un corazón sensible, uno de carne. Solo el poder de Jesús puede hacer eso. Mientras tú no te acerques a Dios
y no pidas la intervención del Espíritu Santo y que Jesús no te toque, tú no puedes cambiar. Hay muchas personas que saben que necesitan cambiar y lo que piensan es trasladarse a otro barrio. Les sucede lo mismo y se andan trasladando para arriba y para abajo. Viene la idea de irse para otro país. Donde vayas, papito, donde vayas, no vas a poder cambiar. Solo Jesús tiene el poder para cambiar tu vida. Diga gloria a Dios. Nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Esa es la declaración que hay aquí. Pero pienso que es necesario que tengamos conciencia, que estemos claros de esto, del nuevo nacimiento. Era urgente, lo necesitábamos. Y Dios en su misericordia, dice ahí, fíjense que cuando se toca la misericordia de Dios, se está hablando de su gloria. Ustedes recordarán el caso de Moisés, llegó a hablar con Dios cara a cara. Intimó tanto con Dios que se atrevió a decirle que le mostrara su gloria. Es decir, él quería ver a Dios. Vio sus espaldas, dice la Escritura. Pero la gloria que él necesitaba ver de Dios, Dios se la reveló, su misericordia. Lea las Escrituras y se va a dar cuenta que cuando Dios muestra su gloria, se refiere, hermanos, a su misericordia derramada en nuestras vidas. Su gracia sobre nosotros. Por eso la Biblia dice, hermano, por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Diga gloria a Dios. En segundo lugar dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, hermano, con la resurrección de Jesucristo, nuestra vida tomó propósito. Y en segundo lugar, hermano, nos dio la vida eterna. Pablo dice que si Jesús no hubiese resucitado, hubiésemos sido los más dignos de lástima en el mundo. Así como piensa la gente, una iglesia, lástima, se arruinó el varón, tan tremendo que era borracho, mujeriego, se arruinó el varón, se hizo cristiano y como que tienen lástima de nosotros. Si Jesús no hubiese resucitado, fuésemos los más dignos de lástima, pero Él resucitó y Él vino a ser el primero en la resurrección. Ahí nos da la confianza y la seguridad, hermano, de la promesa que Él nos dejó, como era la resurrección de los muertos, es decir, la vida eterna. Cuando suene la trompeta en su venida, dice la Escritura que primero resucitarán los muertos en Cristo y luego los que estemos vivos juntamente con ellos seremos arrebatados juntamente con Él. Diga gloria a Dios. ¿Por casualidad usted cree todavía en la venida de Cristo? ¿En el rapto de la iglesia? Todavía, Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque los ministros modernos ya no creen en la venida de Cristo. Ellos creen en un reino aquí. Y si Él viene, pues por allá le entregamos el reino de eso. ¿Cómo no? A los suyos vino y no les quisieron entregar el reino. Jesucristo dijo una parábola que dice que se fue lejos el rey y luego envió a su hijo, pero primero envió mensajeros y los mataron. Y cuando dice voy a enviar a mi hijo, van a tener respeto de él. ¿Qué va a hacer? Cuando se dieron cuenta que era el hijo, matémoslo y la herencia es de nosotros. Así de sencillo. Pero nosotros creemos en la resurrección de los muertos porque Jesús resucitó. Es la primicia, es decir, el primero de la resurrección. Alguien dirá, pero antes de resucitar Cristo hubieron otras resurrecciones. Sí, Lázaro
Ayúdenme, el hijo de la viuda de Naín. ¿Se acuerdan que iba al entierro? Jesús detuvo el féretro, ordenó que bajaran el féretro y resucitó porque tuvo misericordia de la viuda, porque había quedado sola y iba a ser una indigente. Y entonces Dios cambió su vida al resucitarle a su hijo. La niña aquella que murió, no sé si era la hija de Jairo, la resucitó también, pero volvieron a morir. Lázaro fue resucitado, volvió a morir. Jesús resucitó y ya no vuelve a morir. Él vive para siempre. Y en la resurrección tenemos la esperanza de la vida eterna. Eso es una esperanza viva. Diga gloria a Dios. A una esperanza viva. Por eso nuestra vida tiene propósito ahora. Mientras viene, hermanos, esa promesa de Dios que es fiel, nuestra vida tiene propósito. Todo lo que nos sucede no es en vano. ¿Lo escucharon? Ahí donde viene la consolación de Él, acuérdense, la carta, la epístola de Pedro era para animar y fortalecer con estas verdades a los creyentes que estaban sufriendo persecución. Los que están sufriendo, tal vez no persecución, sino que están sufriendo diversas cosas. Paciencia, paciencia, paciencia. Quédense quietos, créanle al Señor, sírvanle al Señor, glorifiquen al Señor y entienda que la esperanza que Dios le dio es una esperanza viva, que no debe por qué avergonzarnos. Amén. Verso 4, ¿qué dice? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Miren, la vida presente fue contaminada por el pecado, de tal manera que hizo que los hombres, hermanos, se les acortara la vida y murieran. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. ¿Vamos bien ahí? Pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha dado como herencia la vida eterna. En esa vida con Dios, en la vida eterna, ya no va a existir la contaminación, es decir, el pecado, y por eso vamos a vivir para siempre. Amén. A eso se refiere cuando dice inmarcesible, que ya no se marchita la vida. Porque nosotros, cuando vino el pecado, la vida comienza a marchitar. ¿Cómo sería la palabra? Como la flor hasta que muere. Ya no. En esta vida, hermanos, sí, pero en la vida eterna ya no vamos a morir, sino que estaremos con Dios por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Nos la dio como una herencia. ¿A quiénes se heredan? A los hijos. Cuando renacimos de nuevo, entonces nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la Biblia. Una vez como hijo, entonces Él como Padre, a través de su Hijo, nos da la herencia, como una herencia, la vida eterna. Incontaminada, que ahí ya no va a haber pecado. Por eso lee Apocalipsis cuando dice, hermanos, de que ya no va a haber necesidad del sol ni de la luna, ¿verdad? Ya no vamos a sufrir ahí. Enjugará, dice, toda lágrima el Señor. Y así estaremos con el Señor por los siglos de los siglos. Esa es la herencia, hermanos, que Dios nos ha dado. En estas verdades es que el cristiano tiene que estar fortaleciéndose cada día. Esté bien o esté mal. Esté gozando de tranquilidad o esté pasando diversas pruebas. Así nos anima, así nos fortalece. Por eso Pablo dio a conocer a Dios como el Dios de toda consolación. Amén y amén. Hermano, todas estas verdades realmente uno se goza,
verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Miren cómo Dios trabaja en nuestra vida, cómo Dios trabaja en el creyente. Dice que somos guardados mediante el poder de Dios. Y miren, cuando uno lee esto, uno dice, sí, desde que nos convertimos el Señor comenzó a cuidarnos. No, desde antes que te convirtiera, Dios venía guardando tu vida. ¿No te has dado cuenta de eso? Los que pasamos diversas guerras, sobrevivimos a las guerras, sobrevivimos a los terremotos, sobrevivimos a muchas cosas antes de conocer a Cristo. ¿Y se ha preguntado usted por qué sobrevivió? ¿Cree usted que será porque usted tiene una cabezota, hermanos, que no le cabe, o un gran cerebro que no le cabe en su cabeza? ¿Usted cree que porque fue inteligente, sagaz? ¿Cree usted que por eso sobrevivió? Se miente a sí mismo. Ahora comprenda de que desde antes Dios había tenido cuidado de nosotros, aún de nacer. El nacimiento es un milagro. Pudiste haber sido abortado. Y tal vez porque no es que no querían los padres, estaban pasando tal vez dificultades. Cuando saliste, la mayoría fueron asistidos por parteras. Hoy agradecemos de que en nuestra casa no había piso, no había ladrillo, porque te hubieras rajado la cabeza, caíste en la pura tierra, suave, pero eso no quedaste loco. O sea, cuántas cosas Dios ha tenido cuidado de nosotros. Hasta el día en que Él vino a nuestras vidas y fuimos conocidos por Él. Somos guardados no desde que nos convertimos, desde antes de nuestra conversión. Mediante su poder, Él venía sosteniendo nuestra vida sin nosotros saberlo, siendo enemigos, pero Él ya nos tenía trazado el tiempo en que Él nos llamaría y nos daría la salvación. Todo eso te debe de animar. Eso se llama amor. Tú que te preguntas si Dios te ama, claro que Dios te ama, que guardó tu vida desde antes que te convirtiera, para que le conocieras. Pero la expresión del amor de Dios está en la cruz. Ahí murió su Hijo por amor a ti y a tu servidor. Amén. Ahora, con respecto a la fe, aquí nos da una idea de la fe cuando dice, verso 8, hablando de Jesucristo, que le amamos sin haberle visto. ¿Usted ha visto a Jesús? ¿No? ¿Y por qué cree en Él? Qué raro. ¿Por qué cree usted en Jesús si nunca lo ha visto?
Usted anda mal. No, esa es la fe. Le amamos sin haberle visto. En quien creyendo en Él, aunque no lo miramos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Por eso para el mundo nuestra fe es locura. Y locura para los que se pierden, pero sabiduría de Dios para los que han alcanzado salvación a través de Jesucristo. La fe es la certeza de lo que no vemos, la convicción de las cosas que esperamos. Usted lo dijo al revés, hermano. Va pues, es la convicción de las cosas que no vemos, la certeza de las cosas que esperamos. Andamos por fe, no por vista. Por eso la idolatría de los hombres, para adorar a Dios tienen que tocarlo, tienen que mirarlo. Entonces se hacen sus ídolos. Ídolos, hermanos, tienen ojos, no ven. Manos, no palpan. Narices, no huelen. Tienen boca, no hablan. Tienen pies, no caminan. Dice el libro de los Salmos. Y como no pueden caminar, necesitan ser cargados. Pero nuestro Dios está en los cielos y tiene por estrado en sus pies la tierra. Dios es real. Le servimos, hemos creído en Él, le amamos sin haberle visto. Eso se llama fe. Estamos persuadidos y estamos seguros que Dios es real, Jesús es real y el Espíritu Santo es real. Moisés, dice la Biblia, que se sostuvo en la fe. ¿De qué manera? Se sostuvo como viendo al que no se ve. Así de sencillo. Amén. Imagínense cuántas cosas hay aquí, hermano. Pero a veces dice que nuestra fe es necesario ser puesta a prueba. Y hemos pasado muchas pruebas. Y nuestra fe ha sido ahí probada para calibrarnos y para fortalecernos. Para que nos mantengamos en pie ante Dios, quien es honrado por nuestra fe y es glorificado. La fe honra a Dios. Por eso dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso somos llamados a mantenernos en la fe. Aunque gigantes se levanten contra nosotros, aunque un ejército venga contra nosotros, mi corazón, dice la Escritura, ¿qué dice? No temerá. En el sentido de mantenerse firme. En ese sentido. Todos estos hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se mantuvieron por la fe. Vivieron por la fe. El caso de Abraham, el heredero de la simiente mesiánica, cuando fue llamado, dice que salió sin saber para dónde iba. Imagínense, solo obedeció y salió sin saber para dónde iba. Ahí nada de brújula, un mapa, nada. Salió hacia una tierra que Dios le estaba prometiendo. Y cuando llegó, dice que no la poseyó, sino que la habitó como extranjeros. Entonces el escritor a los Hebreos, ustedes recordarán, nos enseña ahí de que no lo hicieron porque la aspiración de ellos era mayor.
esperaban la ciudad celestial. Diga gloria a Dios. Luego, hermanos, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Las glorias venideras vinieron a través de los sufrimientos de Cristo. La gloria en nosotros. Si alguien yo creo que el Salmo 8 que dice, Señor, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él y para que lo visites. Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo has coronado con gloria. Increíble. ¿Qué significa eso? Que los arcángeles y los ángeles que se habían rebelado contra Dios, Dios no les otorgó ninguna esperanza de salvación, sino que los condenó inmediatamente. Luego, Satanás introduce el pecado, nosotros pecamos, y en vez que Dios nos condenara y no proveernos ninguna esperanza de salvación, hermano, hizo todo lo contrario del Satanás y los demonios. El arcángel y los demonios, diferente. Nos proveyó a nosotros salvación a través de su Hijo Jesucristo. A esto se refiere ahí, a esa gloria que nosotros muchas veces no apreciamos como cristianos, lo que hemos recibido. Así trabajó Dios para salvarnos a nosotros y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué le parece? ¿Qué es el hombre? Dice David. Para que tengas memoria de él, para que lo visites. Lo hiciste poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria al habernos dado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Eso es gracia, eso es misericordia, eso es amor. Dios te ama. ¿Quieres la prueba? Jesucristo. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, le dijo al discipulado que estaba profundamente triste, es decir, tenía miedo. Estaba aterrorizado por lo que sabía que le venía en cuestión de minutos. Y se alejó de ellos a orar. Y en la oración se desplomó y se derramó delante de Dios. Y dice el escritor a los hebreos que clamó a aquel que tenía el poder para liberarlo. ¿Y de qué manera clamó? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. 3 veces oró. Su sudor eran gruesas como gotas de sangre. No es que sudó sangre, sino que comparó el sudor como el espeso que es la sangre. Así sudaba el Señor. Ahí puede ver usted en él miedo, terror de lo que los hombres le iban a hacer. La religión nos ha hecho parecer como que a él lo fueron a capturar. Usted es el caballero Jesús de Nazaret, sí, yo soy. Abran camino, dejen pasar al Señor Jesús. Por aquí, Señor, por aquí, paz. Pues cuidado, se me cae. Apártese, no me lo toquen, por favor. No, lo fueron a agarrar a golpe y a patadas.
Y así se lo llevaron. Y así lo enjuiciaron y lo condenaron a muerte, a patadas y a golpes, sin piedad, sin misericordia. Busque el libro de Isaías. Siglo antes, ¿cómo se profetizó de esto? Isaías 53. Ahí tiene usted de lo que le sucedió a él o le iba a suceder en ese momento, siglos después. 53. Aún el 52, ¿lo tiene? Hablando de Jesucristo dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Amén. Verso 2 del 53. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. ¿Qué les parece? A nosotros nos pintan un Jesús atractivo en el sentido de lástima, de tener, sí, lástima. Usted mira un cuadro, o a través de una película. ¿Cuántos han llorado viendo una película de Jesús? ¿Cuántos han llorado? Solo 2 personas. Disculpen, hermanos, que nosotros hayamos ido al cine a ver la Pasión de Cristo. Perdone, ángeles, ¿verdad? Y perdonen ustedes que son machos y machas que no lloran por nada. Pero yo lloré, mucho lloramos al ver eso. Nos compungimos. Pero ¿qué dice aquí? Fue desfigurado su rostro. Usted sabe cuando una persona es golpeada o bofetada, ¿cómo se desfigura? Además de eso, su parecer, su físico, no era atractivo para que no le decíamos. Es decir, no hubo nada en él que haya habido una atracción en él de lástima. Así, pobrecito, uno mira un cuadro ahí y uno ya se compunge y todo eso. No, hermano, no hubo piedad, no hubo nada de eso. Despreciado, verso 3, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí está la descripción del sufrimiento de Cristo siglos antes de la venida de él a esta tierra. Pero ¿qué dice la escritura ahí? Leámoslo. Escudriñando, dice verso 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Él nos dio de su paz.
Él tomó nuestras rebeliones en la cruz. Tal vez hoy entiende usted en su clamor en la cruz cuando dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí tuvo que alejarse, hermanos, Dios, porque Dios no puede estar delante del pecador. Y Dios tomó nuestros pecados. Se hizo pecado, pues, por nosotros. Todo eso está escrito, lo que le estoy diciendo. Él fue sometido a sufrimiento, a humillación, escarnio, y nosotros recibimos de Él gloria. Nos hizo renacer a una nueva esperanza, a una esperanza nueva. Nos dio como herencia la vida eterna. Siendo poco menor que los ángeles, Él nos coronó con gloria. Amén y amén. Estas son verdades acerca de Dios, acerca de la obra de Cristo. Yo sé que los sufrimientos, hermanos, nos abaten, pero debemos de estar confiados en Dios. Aprenda a sufrir. El llamado de Pablo a Timoteo, ¿cómo fue? Sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Un soldado en la guerra, usted sabe que es herido. Ahí no hay, hermano, que va a llegar ¿cómo diría? El cirujano y pónganle en aire acondicionado, mientras están ahí borbandeando y volando balas, lo vamos a sedar ahí para que no sienta el dolor de sacar nada, en la pura carne, hermano, ahí. Y si hay que volarle ahí, se lo vuelan con un machete, hermano, para que no agarre gangrena. En la batalla así es. Ahí no hay tiempo para nada. O tiempo para comer, hermano, con los enemigos. ¡Ey! Dejen de disparar. Vamos a almorzar. Almuercen ustedes también. Nada, hermano. Nada. Ahí los dos, hermano. Sí. ¿Y para comer cómo hace? Ahí pasan ratas, monos, cualquier animal que se mueva se la comen. No hay de otra ahí. Y todo eso les enseñan antes de ir a la guerra. Hacen ejercicios para eso. Por eso no hay contemplaciones ahí. Ahí hay disciplina. Y hay muchos que hasta se quejan de la disciplina, hermano, cuando los reclutan y los están ahí. Y lo que no saben es que lo están preparando, porque el enemigo no va a tener misericordia de él, hermano. ¿Ah? Que cae, pobrecito, está herido. Por favor, atiendan aquí al herido enemigo. Compadre, no hay problema. ¿Qué va a hacer, hermano? Ahí no va a haber contemplaciones ni nada. Así es el mundo. No hubo ninguna contemplación para Cristo. En la cruz, agonizando, los propios líderes religiosos, hermanos, lo escarnecían, se burlaban de él. Si eres el Hijo de Dios, desciende de ahí. Y cuando él clamó al Padre, dijeron: vamos a ver si viene Dios a rescatarlo. Nada, hermano. A Dios se encomendó, que Dios lo salve. Así se burlaban de él, hermano, hasta que murió. Ahí expiró diciendo: consumado es. Se logró el objetivo. Hoy tenemos una esperanza viva por su sufrimiento, por su muerte. Amén y amén. Cierre sus ojos y quiera Dios que usted, querido hermano, tal vez no está pasando ningún sufrimiento. Anímese a honrar, a seguir a Cristo, a servirle. Y lo que están pasando, diferentes tempestades, no piensen sino en el amor, en la misericordia, en la gracia de Dios. De eso se trata, conocer las verdades de Dios, lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo a través de su vida.
tenga fe, manténgase firme, órele al Señor, ore por su situación ahí. Ayúdame, Señor, en mi enfermedad. Ayúdame, Señor, en esta hostilidad que estoy sufriendo. Ayúdame, Señor, en esta lucha. Pídale, Señor, sin condiciones, sin nada. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Padre, gracias por tu palabra y por traer consolación y fortaleza a nuestras vidas. Mira a los que están sufriendo, fortalécelos, consuélalos, dale fe, fortalece su fe, Señor, y dales la victoria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria y la honra para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dan gloria a Dios. Aleluya. Vamos a continuar. Vamos a invitar a nuestros hermanos diáconos, pasen al frente en esa noche. Oramos para que sea Él bendiciendo al dador alegre,